Vamos a tomar asiento en esta mañana y vamos a seguir aprendiendo juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero preguntarles algo. A ver, ¿qué hemos estado viendo la semana pasada o qué estuvimos hablando la semana pasada en la congregación? ¿Alguien se acuerda de qué hablamos la semana pasada? De las águilas, muy bien. ¿Y qué hablábamos de las águilas? A ver, ¿verdad? Que sufrían un proceso muy difícil, muy doloroso, en el cual se quitaban todas las alas, se arrancaban el pico, se arrancaban las garras, porque era un proceso de renovación, ¿verdad? Y era un proceso difícil, pero era un proceso que era necesario. Era un proceso de dolor en el cual ellas iban a salir con unos nuevos bríos para seguir viviendo todavía parte de su vida que les correspondía, pero ya con nuevas fuerzas. Y estábamos hablando acerca de esas analogías que la Biblia hace con nuestras vidas. ¿Quién se acuerda qué es la analogía? ¿Mandé? Ok, cuando Dios nos figura o nos simula con un animal o con una planta o algo así. Entonces quedamos de que íbamos a estar estudiando algunos animales con los cuales se hace una analogía de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar la vida del búfalo. Dile que está a tu lado, búfalo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le gustan los búfalos de aquí? Una, ok. Porque la mayoría nos preguntan ¿cuál es tu animal favorito? Y nos vamos por los más bonitos, ¿verdad? Que el delfín, que el perrito, que el gatito. A lo mejor el águila todavía es más común, pero un búfalo, ¿verdad? Un búfalo, ¿a quién le gustan los búfalos? Yo creo que el aprender nosotros de estos animales y el entender por qué la Biblia quiere que nosotros seamos como, nos va a llevar a tener unas fuerzas diferentes a las que normalmente nosotros tenemos. Y yo quiero dirigirme a ti porque a lo mejor en este momento te sientes un poco cansado, a lo mejor te sientes sin fuerzas para poder seguir en la situación que estás viviendo. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 92, 10, que tenemos que aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Si me pueden poner ahí en la pantalla el Salmo 92, 10, y lo vamos a leer, y de ahí vamos a empezar a descubrir ciertas características que tiene el búfalo. Y dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de el búfalo. Y luego dice: seré ungido con aceite fresco. Si tú lo lees así de primera y ves y dices tengo fuerzas como las del búfalo, pero de repente te dice seré ungido con aceite fresco, puedes preguntarte qué relación tiene el búfalo con el aceite, ¿verdad? Pudiera parecer a primera vista una pregunta de qué tiene de relación. Tú ves al búfalo y lo ves fuerte. Ves un animal que es muy fuerte, que si te lo topas enfrente, lo primero que vas a querer hacer es salir corriendo. No te lo recomiendo porque el búfalo es muy rápido también. Entonces, aquí debemos de ver la primera parte y habla acerca de una persona. ¿Por qué? Porque dice, pero tú. Ahí estamos hablando primeramente de una persona a la cual este escritor, este salmista se está refiriendo y le está diciendo tú. Este tú estamos hablando que se refiere a la persona de Dios. Ok. Entonces, la palabra dice ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene
de Jehová. Pero antes de eso viene una pregunta y dice: ¿a dónde alzaré mis ojos? A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nosotros pensamos que el solo hecho de alzar nuestros ojos al monte, ahí viene nuestra respuesta. Pero ahí mismo dice: no, la respuesta viene de Dios. Mi respuesta viene de Dios. Ahora, si Dios quiere darnos esas fuerzas de búfalo, el salmista dice: pero tú. No es nada más porque nosotros las querramos, sino son fuerzas que van a venir en medio de la necesidad. Entonces, para que podamos entender un poquito lo que está escrito aquí, vamos a ver ciertas características que el búfalo tiene. ¿Por qué? Porque David, el salmista David, el rey David, declara que la fortaleza que va a recibir no es algo que ya tiene, es algo que vendrá. Dice: esa fuerza que va a recibir le va a ayudar a resistir las situaciones más adversas con las que él se pueda encontrar. Ahora, los que hemos tenido la oportunidad de leer la vida de David, ¿a cuántas situaciones adversas no se presentó David? ¿O a cuántas situaciones adversas no se enfrentó? Ahora, él ya no se iba a enfrentar solo. Él ya estaba seguro de que Dios iba a aumentar sus fuerzas como el búfalo en el momento de la necesidad. Entonces, ¿cuáles son las características del búfalo? Entendiendo que es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Su mayor energía, fíjense, su mayor energía es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro, y es el único animal capaz de poder hacer frente a los leones. La Biblia nos advierte acerca de nuestro adversario, que es el diablo, y le da cierta característica y dice que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, si el mayor adversario que nosotros tenemos se le da esa habilidad y esa característica como el león, ahora te pregunto: ¿quién es el león? Me van a decir que es el rey de la selva. Pues el búfalo es el único animal capaz de enfrentarlo, y no solo de enfrentarlo, sino de vencerlo. Entonces, si nuestro adversario es como un león, Dios quiere que tú seas como un búfalo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú venzas esa adversidad. Él quiere que tú vayas por encima de aquel que quiere privarte de muchas cosas que Dios tiene para ti. Porque Dios quiere que tú vayas por encima de aquel adversario que se le ha dado ese título de león rugiente. Porque Él quiere que vayas más allá. Entonces, entendiendo que una característica del búfalo es vencer, enfrentar al león y vencerlo, vamos a ver qué es lo que produce el búfalo en la pelea. ¿Ok? Mira, el secreto de las victorias de este animal llamado el búfalo no solamente radica en su fuerza, sino que radica, y ahí va la continuación del Salmo 92:10, sino que radica en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Los búfalos, al igual que los camellos, tienen una joroba. Los camellos almacenan grasa, almacenan agua para el desierto y todo eso, pero el búfalo en su joroba almacena aceite. Y este punto es bien importante porque nos lleva a entender que cada vez que se encuentra frente a su adversario, el búfalo tiende a retroceder. Pero no retrocede porque tiene miedo. No retrocede porque lo espantó el que está enfrente de él, sino que dentro de su cuerpo existe un organismo que empieza a activar ese aceite. Y ese aceite lo empieza como a sudar. Se empieza a llenar su pelaje de ese aceite. Pregunta: ¿para qué creen que pueda servir ese aceite? Para resbalar. ¿Quién se va a resbalar? Pues su adversario. Entonces, el búfalo no tiene miedo,
Solamente está esperando que ese aceite que está en su joroba comience a activarse y empieza a llenar todo su pelaje, para cuando, una vez que está caliente la joroba y el aceite empieza a recorrer su cuerpo, empieza a crear en él una capa resbalosa que a su vez lo protege de las mordeduras del león. Por eso el Salmo nos dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Y qué más decía? ¿Me lo puedes poner? Salmo 92:10. ¿Qué dice? Léanlo fuerte. Seré ungido, ¿qué? Con aceite fresco. Entonces, si hay una similitud entre las fuerzas del búfalo y entre la unción del aceite. Ahora, ¿qué representa la unción en tu vida y en mi vida? ¿Qué representa? Pues representa la presencia de Dios sobre nuestras vidas, que hemos sido apartados. A través del aceite hemos sido apartados para un servicio a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esa intimidad con Dios, comenzamos a tener ese crecimiento con Dios, aunque el enemigo ande como león rugiente buscando quien devorar y empiece a lanzarse sobre ti, tú ya vas a tener ese aceite fresco sobre tu vida que va a evitar que el enemigo llegue. Pero yo quiero que pienses en esto. El búfalo ve enfrente al león y no se le deja ir, sino que dijimos que retrocede y espera un tiempo. Espera un tiempo hasta que él esté seguro que ese aceite que estaba en su joroba se derramó sobre todo su cuerpo. Y ahí es donde viene la característica de Pedro, ¿verdad? ¿Cuál era la característica del apóstol Pedro? Era bien bravero, ¿sí o no? Hacía todo a la brava el Pedro. Él reaccionaba, él no se ponía a pensar, ni se detenía, mucho menos retrocedía. Cuando Jesús fue apresado, ¿qué sucedió? Él inmediatamente sacó la espada y cortó la oreja del soldado. ¿Qué hizo Jesús? Gracias, Pedro, por haberme defendido. Vean, entre todos Pedro fue el... No. Él no se esperó. Él no retrocedió para saber qué podía hacer. Él actuó por instinto. Y tú y yo a veces actuamos por instinto sin medir las consecuencias. Recordemos que en ese tiempo el ejército romano, el pueblo romano, tenía en esclavitud a los judíos. Entonces, el solo hecho de que Pedro atentara contra un soldado lo llevaba a la pena de muerte. Jesús, entendiendo esto, no voltea a Pedro, sino que toma la oreja y la pega nuevamente en el soldado. ¿Por qué? Porque al hacer esto no había algo que acusara a Pedro de haber lastimado a una autoridad romana. Pero ¿por qué actuó Pedro? ¿Por qué actúo yo? ¿A qué actúas tú? ¿A qué reaccionas tú? ¿Te tomas el tiempo para detenerte y retroceder? ¿O te dejas ir con todo contra la persona que te está atacando? ¿Te tomas el tiempo de detenerte y retroceder para esperar que la unción de Dios venga sobre ti y reacciones de una manera en que no puedas ser lastimado, sino que puedas defenderte bajo el poder del Espíritu Santo? Por eso a mí me encantan estas analogías, porque digo, es cuestión de entender poquito al animal para poder decir, ¿por qué Dios quieres que sea como un búfalo? El búfalo es fuerte, pero vuelvo a lo mismo, no radica en su fuerza, sino en esa pequeña joroba que almacena un líquido llamado aceite, que es el que lo va a ayudar a que las acechanzas del león no le hagan daño. ¿Cuántos hemos intentado agarrar algo que está muy resbaloso? Es difícil, ¿cierto o no? ¿A alguien le ha tocado mojarse las manos, tenerlas llenas de aceite y querer abrir una lata de mermelada? Qué complicado es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Quiebras la lata el vidrio de mermelada y empiezas a embarrar la mermelada así, ¿o qué haces?
tratas de limpiarte las manos, tratas de quitar ese aceite, porque sabes que si no lo haces así, va a ser imposible. Entonces, el razonamiento animal, oílo bien, el razonamiento animal, su instinto animal, le dice al búfalo que se espere. Es un instinto. Pero la Biblia habla acerca de ti y de mí, que nosotros tenemos algo que los demás no tienen. Y se llama pensamiento, razonamiento. La Biblia dice que en nuestro órgano llamado lengua está un poder. El poder de dar vida o el poder de dar muerte. ¿Cuántas veces te refrenas tú antes de contestar? Está bien complicado, pero el búfalo lo hace. El búfalo se detiene, retrocede, porque sabe que ese aceite representa una protección para su vida. El aceite para nosotros hoy en día, al creyente, es el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual se convierte en un escudo que nos protege y nos libra de las acechanzas de nuestro adversario, que es el león rugiente. Entonces, ese aceite de una u otra manera nos blinda. ¿Por qué? Porque otra característica que tiene el búfalo son unos cuernos lisos que forman una especie de casco tan duro, muy, muy duro. Se ha comprobado científicamente que ese casco duro, esos cuernos duros del búfalo, son capaces de resistir hasta un cierto calibre de bala que le da en la cabeza. La Biblia dice que en la armadura de Dios tenemos un casco. ¿Qué tenemos que hacer con ese casco? Ponérnoslo para resistir las acechanzas del enemigo, porque el enemigo te ataca por la cabeza. Los dardos del enemigo están dirigidos a tu pensamiento. Porque si ataca tu pensamiento y vence tu pensamiento, tiene la victoria ganada. Cuando el gigante Goliat estaba por pelear contra el ejército de Dios, dice que salía día a día y les gritaba: ¡Hey! ¿Quién es capaz de venir y pelear contra mí? Entró en su mente. Y dice que el pueblo de Israel estaba atemorizado, porque entró en su mente. Ahora, llega un hombrecito llamado David, que no estaba ahí en el momento. Sale Goliat, grita y dice: hey, ¿quién es este incircunciso que está amenazando al pueblo de Dios? Que está amenazando al ejército de Dios. Como él no permitió que entrara en su mente, él va con el rey y le dice: déjame ir a pelear contra él. Y le dicen: pero ¿por qué quieres ir a pelear contra él? Y David dice: de la misma manera que Dios me libró de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. ¿Por qué? Porque él no permitió que esos gritos atemorizadores de Goliat entraran en su mente. Normalmente las balas del cazador están dirigidas hacia las cabezas de los animales. Y el búfalo tiene esta característica, que sus cuernos largos y lisos forman una especie de casco tan duro que las balas no pueden perforarlo. Las mordidas del león tampoco. Entonces, al igual que este animal, nosotros deberíamos de procurar, con la lectura de la Biblia, que su palabra nos esté fortaleciendo día con día y que esa palabra sea nuestro casco. Porque así como hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ese mismo adversario te está apuntando a la cabeza. Y ese mismo adversario apunta a las cabezas de las iglesias.
hacia los pastores, hacia los líderes. Apunta, ahorita oraba Nancy por los varones, apunta hacia las cabezas de las casas, que son los hombres. Pero la palabra, la lectura es la que se convierte en ese casco. Pero hay una última característica que me gusta mucho, y es cómo reacciona el búfalo ante las circunstancias adversas. El búfalo, a pesar de ser un animal tan fuerte, a pesar de ser un animal que aguanta mucho peso sobre su cuerpo y es capaz de arrastrar mucho peso, los búfalos en ciertos lugares son usados como animales de carga. Y los usan para subir ciertas colinas con cierto cargamento que es imposible para el humano llevar. Pero no siempre ese camino está bonito, no siempre ese camino está agradable. Hay veces que ese camino, por las lluvias, se tiende a convertir en un lugar resbaloso, se tiende a convertir en un camino lodoso, difícil de transitar. Pero aún así, con todo y eso, el búfalo tiene que subir. ¿Qué hace el búfalo? Esta característica del búfalo me gustó mucho. Dice que el búfalo llega un momento en que su tracción animal empieza a patinar. ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí entendemos lo que es un carro 4x4? ¿A quién le gustan los 4x4? También padres de los 4x4. Y a veces no sabes ni en qué usarla, pero tú quieres meter la doble tracción, nomás para decir, tengo una 4x4 y lo usé. Pero la 4x4, la doble rodada, está insertada en los autos para cierto tipo de utilidades. No es para andar en el centro de Tecate dando vuelta y ponerle la doble. No es para eso. La 4x4 se puso en las llantas, en los autos, para que no solamente tengan fuerza en dos llantas, sino para que tengan fuerza en las 4 ruedas. Y cuando tú activas esa tracción, el auto sea capaz de subir colinas, sea capaz de subir o de pasar por lugares donde están muy lodosos y pueda pasar. ¿Por qué? Porque un carro normal, tú le aceleras y está patinando y ya no hay nada que lo saque, porque las llantas de atrás no lo ayudan. Entonces a eso se le llama la doble tracción. Estos animales llamados búfalo tienen una 4x4. Ahora, ¿cómo la activan? Lo interesante de estos animales es que cuando van cuesta arriba y sienten que ya su fuerza de pie no puede, se ponen de rodilla con las patas de enfrente, y las de atrás siguen paradas, pero las rodillas de enfrente son puestas a tierra. Uno pensaría que de rodillas es más difícil, pero es donde más fuerza encuentra el búfalo, de rodillas. Se pone de rodillas, acomoda sus patas de atrás lo más cerca de las rodillas, y con las rodillas se impulsa y llega a subir. Vuelve a ponerse de rodillas, pone sus piernas de atrás lo más cerca y se vuelve a arrastrar de rodillas y va subiendo. ¿Alguien sabe para dónde voy? Cuando tu vida está más complicada, te das cuenta que en tus fuerzas ya no puedes más. Y solamente de rodillas, que es la postura que se recomienda, no la única, pero que se recomienda para orar, es de rodillas. ¿Por qué?
Porque a través de esta postura se está indicando una rendición a Dios de decir: en mis fuerzas ya no puedo más. Yo necesito de ti. Ahora, cuando este animal se hinca, no solamente sus piernas se están llenando de lodo, sino que empieza a ensuciarse un poco más. ¿Se acuerdan del águila lo que le pasaba? O sea, era un momento de dolor, y estábamos hablando de 5 meses en los cuales tenía que pasar por ese proceso para tener nuevas fuerzas. Era un proceso doloroso. Este animal llamado búfalo no solamente empieza a ensuciar sus pezuñas, sino también ya sus rodillas. Y entre más se arrastra, empieza a ensuciar su pelaje. Para que él pueda llegar arriba, tiene que morir a su fuerza y tiene que doblar rodillas para poder subir. En ese doblar rodilla, en ese arrastrarse, tiende a ensuciarse muchas veces. Y el detalle es que nosotros no hemos entendido que a veces el doblar rodilla te va a causar que te estás humillando delante de Dios. Y dice la palabra: un corazón contrito y humillado no se desprecia. Pero a veces es más nuestra altivez, ¿verdad? No, pero espérate, si yo soy el búfalo y puedo derrotar al león, o sea, ¿por qué no puedo subir esta colina con mis fuerzas? Y cuando el búfalo entiende en la postura que está, dobla las rodillas y activa esa doble tracción, esa fuerza extra. Y tú y yo somos llamados a recibir esa ayuda extra. Por eso dice: diga el fuerte, ¿verdad? Débil soy. Porque llega un momento en que en tus fuerzas ya no vas a poder continuar. Y es cuando entra la frustración. Pero si yo era capaz de hacer esto, pero si yo podía hacer esto, sí, en tus fuerzas. Pero llega un momento en que tus fuerzas ya no te van a dar. Llega un momento en que tu inteligencia ya no te va a dar. Llega un momento en que tu conocimiento ya no te va a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Alzar tus ojos a los montes, preguntarte de dónde vendrá tu socorro y entender que tu socorro viene de Jehová de los ejércitos. Por eso el salmista dice: pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pregunta: ¿a través de qué herramienta que se nos ha dejado a nosotros como creyentes vamos a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo? A través de la oración. Ahora, la oración no va a ser solamente un sí, Señor, gracias, y te vas. A veces la oración te va a costar. A veces la oración te va a costar no unos minutos, sino unas horas, sino unos días, sino unos meses, sino unos años, a veces hasta décadas, para ver lo que Dios tenía prometido para ti. Pero a veces nosotros, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, en la cual todo es práctico, todo es rápido, ya no queremos dedicar tiempo a la oración. ¿A quién le gusta ir de campamento? Está padre ir de campamento. Bueno, yo sé que a muchos no les gusta, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta. No lo hago, pero sí me gusta.
Yo me acuerdo que antes representaba el ir de campamento, armarte una casa de campaña. Armar una casa de campaña hace algunos años atrás no era tan fácil como hoy. Hoy ya hay unas casas de campaña que nomás las abres y solas se arman. Antes no. Antes, ahora ya nomás compras un colchón, le picas un botón y solito se infla. Yo creo que ya venden hasta muebles para ir al camping. Ahorita ya es más fácil. El hacer palomitas. ¿Quién sabe hacer palomitas a la antigua? ¿Ah? Bien curada, ¿no? Le echaban el aceite y yo ahí veía a mi mamá moviéndole. Y le movía, y le movía. Y de repente decía, pap, 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 pap. Empezaban. Ahora ya nomás agarras la bolsita, la abres, la metes al micro, le picas un botón y en 2 minutos y medio ya están tus palomitas. ¿Quién sigue haciendo palomitas a la antigua? ¿Quién hace de las modernas? El hacer una sopa, ¿verdad? ¿Qué representaba? Hacer el tomate, todo lo que hacías. Ahorita ya nomás abres el sobre, lo echas en agua, 15 minutos y ya está. ¿Quién sigue haciendo sopa a la antigua? ¿Quién hace la de sobrecita? ¿Por qué? Porque todo es más fácil. El cristianismo, de la misma manera, nos está llevando a lo mismo. Y creemos, y hasta a veces nosotros desde aquí vendemos un evangelio en el cual todo es así. Jesús, en un momento que él mismo dice, estoy angustiado, en un momento de angustia por lo que va a suceder, dice que va y empieza a orar. Y dice, Señor, si es posible que pases de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Vuelve a regresar y vuelve a orar la misma oración. Y una tercera vez vuelve a regresar al mismo lugar y vuelve a hacer la misma oración. ¿Cómo? De rodillas, postrado, sabiendo que lo que venía a lo mejor sí era más fuerte que él en su carne. Pero si su espíritu estaba fortalecido, iba a poder hacer lo que hizo: llegar a esa cruz, morir por ti y por mí, pagar por nuestros pecados y resucitar y darnos la vida eterna. Pero ¿cómo lo hizo? De rodillas. No, es que era el Hijo de Dios. Espérame, si él no hubiera basado solamente todo en ser el Hijo de Dios, no se humilla y no ora. Espérame, si él hubiera sido el Hijo de Dios, no se humilla y no ora. ¿Por qué? Porque dice que en esa oración su alma estaba tan angustiada, su oración era tan fuerte, que dentro de él empezaron a salir gotas de sangre. Activó esa doble tracción. Siendo el Hijo de Dios, él decidió activar esa doble tracción que se encuentra en la oración. Porque en su fuerza humana, porque él fue Hijo de Dios divino, pero también fue hijo de hombre humano. En su humanidad, él oraba y decía, no lo quiero hacer. Pero en su divinidad decía, sí lo voy a hacer. ¿Y cómo lo entendió? De rodillas. De rodillas. El Hijo de Dios se postró de rodillas y clamó al único que le podía dar las fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Por eso el salmista David dice, pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y me ungirás con aceite. Y es donde yo digo, qué padre está esto. Si alguien conoce a los animales, porque él los creó, es Dios. Y si Dios me dice que tengo que ser como el águila, si Dios me dice que tengo que ser como el búfalo, yo tengo que tomar el tiempo para decir qué tiene ese animal que Dios quiere que yo sea como él. Porque yo no estudié zoología. Yo no estudié. No trabajo en un zoológico tampoco.
Me gusta ir al zoológico y a veces veo animales que ni conozco y me pregunto por qué hacen eso, porque ni sé. Pero si la Biblia me dice que yo tengo que ser como tal animal, debo de darme el tiempo de saber qué tiene ese animal que la Biblia quiere que yo sea como él. ¿Qué tiene ese animal que Dios quiere que yo tenga las fuerzas como él? Y al entender qué es lo que tiene ese animal, me lleva a reflexionar a mí y decir, yo tengo que estar de rodillas por algún tiempo para entender que en esa humillación va a venir la victoria. Y el búfalo, sucio, cansado, pero llega a la colima. ¿Y cómo llegó a la colima? De rodillas. Pero a veces dentro de nuestras vidas hay algo que se llama soberbia. Y la soberbia nos quiere llevar a nosotros a creer que por medio de lo que soy yo puedo hacer todo. ¿Alguien me puede decir qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Hablamos de un poder, hablamos de una fuerza, pero hablamos de un dador. Que así como el salmista David dice, tú me darás, aquí en Filipenses 4:13 también Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo se humilló entendiendo que no era él, sino era Dios a través de él. Era Cristo a través de él, que era el poder del Espíritu Santo a través de él. Y el jueves hablábamos de hechos. Vénganse los jueves, bueno, el tercer jueves del mes, vénganse este jueves también, va a estar bien padre. Pero los tercer jueves de mes vamos a estar hablando acerca de hechos y ya pudimos ver a qué se refería, ¿verdad? De esa promesa del Espíritu Santo. Y con esto termino. David sabía que el único que podía darle las fuerzas como las del búfalo era Dios. David sabía que la fuerza a la que se refería no era una fortaleza común, sino era una fuerza que era capaz de soportar la tempestad más fuerte que viniera a su vida. Entonces, en conclusión, todos nosotros que somos creyentes de Jesús necesitamos esa fuerza como la del búfalo. Necesitamos esas fuerzas que provienen de Dios para mantenernos firmes ante las acechanzas de un mundo, de un enemigo. Pero yo quiero que tú recuerdes que tu fortaleza interior a veces se va a dar a través de una suciedad exterior. Y no te estoy diciendo que te hagas al pecado, no, sino de una humillación. El búfalo no lo puede lograr a la cima si no se arrastra, si no lo hace de rodillas. Y ese pelaje fuerte lleno de aceite en ese momento se ensucia, pero le da una fuerza interior. Los hombres de Dios dice que se postraban a tierra con su cara, su frente en el piso. Se ponían a veces unas sábanas, por decirlo así, no muy cómodas, medio ásperas, rasposas, con ceniza. Pero era la forma de humillarse a Dios y decirle: Señor, yo ya no puedo. A lo mejor no era la ejemplificación gráfica de limpieza, pero era una ejemplificación gráfica de humillación y de fortaleza. Pero qué pena si me ven orando de rodillas, ¿no? Van a decir que estoy bien débil, que ya no aguanto, que por eso me doblé rodillas. Al contrario,
Así como el águila tenía que pasar por ese proceso para entender la bendición que venía, así el búfalo tiene que doblar de sus rodillas para entender que para llegar arriba tiene que dar un extra. Y tú y yo vamos a recibir esas promesas de Dios, vamos a llegar a ese punto alto a través de nuestras rodillas. Y no te estoy hablando que te subas al Cuchumá orando de rodillas, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de ese lugar de intimidad. Te estoy hablando de ese momento cuando te sientes bien quebrado por dentro. Yo hace días veía una película y una serie, y terminaba el papá llorando en la cama del hijo. Y yo decía, yo lloro así. Yo lloro así, o sea, yo lloro así. Pero he entendido que quien me da la fuerza es Dios. Y he entendido que aunque la prueba que viene se ve difícil, Dios la pelea por mí. Y yo te voy a decir algo. A lo mejor no es tiempo de que tires la toalla. No es el tiempo de que tires la toalla. Es tiempo de que te humilles ante Dios. Es que ya no aguanto a mi esposa, la voy a dejar. No tires la toalla. Preséntate de rodillas ante Dios. Es que mi esposo, no tires la toalla. Somos necios a veces los hombres, sí lo somos, pero así nos aman, ¿verdad? No es tiempo de que tires la toalla, es tiempo de que te humilles ante Dios. Pero es que mis hijos, no es tiempo de que tires la toalla, es tiempo que te humilles a Dios. Es tiempo que actives esa doble tracción como la del búfalo y de rodillas, por más empinada que esté la cuesta, por más lodosa que esté, por más resbalosa que esté, dobla tu rodilla y mira hacia arriba, y Dios me va a dar la fuerza para seguir adelante. David, el rey, el ungido por Dios, lo entendió y dijo, pero tú, Señor, en su momento de debilidad, él dijo, pero tú, Señor, aumentarás mis fuerzas, porque sí tengo unas fuerzas, pero no me están dando. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y me ungirás con aceite, porque sea lo que sea, se me va a resbalar. Venga lo que venga, no me va a poder atacar. Y mientras me está atacando y no puede, yo voy a seguir subiendo, yo voy a seguir caminando. ¿Por qué? Porque es Dios quien me está aumentando las fuerzas como las del búfalo. Y el búfalo fue creado para llegar a la cima. Pónganse de pie. Y dice la Biblia, venid a mí, es una invitación de Dios. Venid a mí, es una invitación. Vengan a mí los que estén cargados y cansados. ¿Por qué? Porque yo les daré el descanso. Pero te dice, ven a mí. Y creo que este es un momento en el cual Dios te está diciendo, ven a mí. Ven a mí. Y tú puedes venir a Él. Y Él no te va a desechar. Incluso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si tú vienes a Él, Él te recibe. Y no solamente te recibe, sino que te dice, ya no puedes más. Ya entendiste que en ti eres débil, pues en mí ahora eres fuerte. Y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil,
fuerte soy. Y esa fortaleza viene de tus rodillas. No viene de tus horas en el gym. No viene de los kilómetros que te avientas corriendo. No. Esa fuerza viene de tus rodillas. De esa postura de decir: Señor, yo ya no puedo más. Clamo a ese extra. Clamo a eso sobrenatural que proviene de ti para que yo siga hacia mi meta. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, gracias, gracias en esta hermosa tarde que nos estás regalando. Porque yo sé que es tu gracia, que es por tu misericordia que hoy estamos aquí. Y yo sé, Señor, que muchos de los que estamos aquí estamos en momentos en los cuales en nuestras fuerzas ya no podemos más, que en nuestra economía ya no podemos más, que en nuestro amor, en nuestra manera de amar ya no podemos más. Por eso clamamos a ti, Señor, y te pedimos que intervengas de una manera divina, de una manera sobrenatural sobre nuestra situación. Y yo sé que Dios va a proveer a ti en tu economía. Yo sé que Dios va a proveer a ti en esos problemas familiares. Yo sé que Dios va a proveer para ti en esos problemas laborales. Pero Dios te dice: confía en mí y yo lo haré. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de dejar a un lado nuestras fuerzas y decir: Señor, tú eres quien aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Solamente tú eres quien me va a ungir con aceite para poder resistir las acechanzas del enemigo, para poder resistir aquellos dardos que vienen en mi contra, para poder resistir, Señor, al león que anda como león rugiente, al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sobre todo, me ayudará, Señor, de rodillas llegar a obtener todo aquello que tú me has prometido. Así es que permite que sea Dios, juntamente con esta alabanza, quien te lleve más adentro y te pueda ayudar a renovar esas fuerzas. Y si tú quieres pasar adelante, si tú quieres ahí en tu lugar tomar la mano del que está a tu lado y hacer un compromiso para vivir unánimes y recobrar esas fuerzas, adelante. Pero es el tiempo. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que decir: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Y vengan a mí, se los vuelvo a decir, dice Dios: vuelvan a mí los que estén cargados y que estén cansados, porque yo les daré el descanso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y le voy a pedir al cuerpo de liderazgo que me ayude a orar por las personas que están aquí enfrente. Vamos a orar por cada uno de ellos y de ellas. Y si tú estás allá atrás y no quieres pasar, solamente levanta tu mano. Sé que alguna persona también llegará a orar por ti, porque es necesario que esas